Se empieza ya. Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde estéis. Antes de empezar, como siempre, ya sabéis que por la Ley de Protección de Datos tenemos que informaros de que la reunión va a ser grabada y que si no queréis que aparezca vuestra imagen, si por casualidad apareciera, como la vamos a subir a YouTube, pues el que no quiera, por favor, que cierre su cámara, que está abajo de vuestra pantalla, a la izquierda, el icono este. Así no aparecerá vuestra imagen. Bien, y amigos, vamos a empezar, pero ya sabéis que normalmente hacemos unos momentos de silencio para centrarnos antes de empezar la reunión. Hoy os pido que estos momentos de silencio lo hagamos pensando en lo que está ocurriendo, ya no solamente en Ucrania y Rusia, sino lo que está ocurriendo en el mundo, aunque esté más lejos de Ucrania y Rusia. Entonces, si os parece, hacemos unos momentos de silencio pensando en la paz, pensando en el sufrimiento de tantos seres. Bien, y vamos a empezar. Como sabéis, hoy nos toca la lección 11, el principio de ritmo, que este principio está muy íntimamente ligado con las dos lecciones anteriores que hemos dado, con el principio de polaridad y con el principio de vibración. Y en el inicio del libro nos dice que los principios de la verdad son 7. Aquel que conoce estos con comprensión posee la llave mágica ante cuyo toque todas las puertas del templo se abren de repente. Los 7 principios herméticos sobre los que está basada toda la filosofía hermética, todo lo que estamos estudiando, son el principio del mentalismo, que era el primero y que tuvimos varias lecciones hablando de que el mundo es mental. El principio de correspondencia, como es arriba es abajo, que nos ayuda a descubrir aquello que no entendemos, pero por comparación con algo parecido podemos llegar, por la analogía, podemos llegar a comprender más o menos cómo funciona, ¿no? Luego teníamos el principio de vibración, que dice que todo se mueve, que nada está en reposo. El principio de polaridad, que todo tiene dos polos, todo tiene dos caras. Y hoy vamos a estudiar el principio de ritmo. Nos quedan solamente dos principios, el principio de causa y efecto, que es para nosotros sería la ley de karma, y el principio de género, que es un principio que a mí particularmente me gusta mucho y pienso que es muy interesante. Ya lo veremos en su momento cuando lleguemos. Y al final hay unos axiomas al final del libro y por lo tanto quedarán, aparte de esta lección de hoy, quedarán, digamos, 3 lecciones. La ley de karma, el principio de causa y efecto, el principio de género y el final del libro que daremos un pequeño repaso a todo el libro y hablaremos de algunos axiomas nuevos que no se han dado a lo largo del libro. Entonces, estos 3 principios están íntimamente ligados y posiblemente alguien se confunda pensando que más o menos están diciendo lo mismo.
Y de hecho, prácticamente son lo mismo, porque como os dije en alguna otra lección, todos los principios están muy vinculados, pero además solamente hay una ley, solamente hay un principio. Lo que pasa es que depende del ángulo que lo veamos, estamos viendo que funcionan de una manera o estamos viendo que funcionan de otra. Pero la ley es una, que le llamamos la ley de equilibrio, la ley de armonía, la ley de karma, en fin, diferentes nombres. Y depende qué aspecto de la ley estamos viendo, le estamos llamando pues la ley de correspondencia, de vibración, de polaridad, de ritmo, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué nos dice el Kybalión acerca del principio del ritmo? Básicamente lo que nos está diciendo es esto, el eterno retorno, todo vuelve. Aquí tenéis una imagen que es la imagen de la rueda de samsara, ¿vale? En el budismo es la rueda de muerte y nacimiento, una rueda eterna, hasta que hay la liberación. Pero eso no significa que no se retorna de otra manera. Todo, absolutamente todo, está afectado por la ley de ritmo, por el principio de ritmo. Y aquí esta otra imagen nos da a entender esto, pues hay un proceso de crecimiento, de decaimiento, de muerte, se vuelve a renacer y se vuelve a iniciar todo el ciclo de nuevo. El Kybalión nos dice, todo fluye afuera y adentro, todo tiene sus mareas, todas las cosas se elevan y caen. La oscilación del péndulo se manifiesta en todo. Cuando dice todo es todo, ¿vale? La medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda. El ritmo compensa. O sea, todo está siempre en equilibrio. Cuando algo va hacia un lado, automáticamente en la misma medida va hacia el otro lado. Y ejemplos, pues los latidos del corazón, la respiración, el día, la noche, etcétera, etcétera, etcétera. He puesto algunos ejemplos, pero todo, todo, absolutamente todo está sujeto a esta ley de ritmo. Igual que está sujeto a la ley de vibración, todo vibra, y a la ley de la polaridad. Todo tiene sus polos, todo se mueve de un lado hacia el otro, ¿no? Como vemos aquí, esto es la ley del péndulo, el principio de ritmo. Todo va hacia un lado y todo va hacia otro. Y esto que estamos hablando de leyes, de principios, dices, ¿cómo alguien, como estos maestros, nos han pasado estas enseñanzas? Y mirad, Rumi, el poeta sufí, nos dice, has de saber, amigo, que todo en la naturaleza es como un jarrón lleno hasta el borde de belleza y sabiduría. También Kabir, el poeta hindú, que no se definió ni como hinduista, ni como budista, ni como musulmán, nos dice, cuando nuestros ojos y nuestros oídos están abiertos, las hojas de los árboles pueden enseñarnos tantas cosas como las páginas de las escrituras. ¿Qué nos están diciendo? Evidentemente hay gente, hay personas avanzadas que están con esa atención plena, que saben abrir los ojos, saben ver, saben oír, saben interpretar, pero la naturaleza, todo en la naturaleza, como nos dice Rumi, está lleno de belleza y de sabiduría. Y tal como nos dice Kabir, solamente tenemos que abrir los ojos, solamente tenemos que mirar con atención, solamente tenemos que escuchar atentamente y saber interpretar. Pero todo en la naturaleza, o sea, esto que nos están explicando los que nos han antecedido, estos maestros, estos sabios. María José, un momento. Nos están diciendo algo que nosotros lo podemos experimentar y además lo podemos verificar por nosotros mismos si ponemos esta atención en la naturaleza. ¿Ok? María José, ¿querías decir algo? Sí, Ramón, esta ley del ritmo
la teosofía o tú personalmente crees que también funciona en el sufrimiento humano, en los problemas humanos? Evidentemente, evidentemente, y precisamente el Kybalión lo que está tratando es de todas estas leyes de la naturaleza, está mirando de enfocarlas a nivel mental, a nivel de emociones, a nivel del comportamiento del ser humano, porque a través de la transmutación mental nosotros podemos intentar evitar irnos de polo a polo, irnos hacia la depresión, hacia la tristeza, hacia el miedo, hacia la angustia, etcétera, etcétera. Y esto es lo que nos está explicando el Kybalión. Todas estas leyes afectan a todo, afectan a árboles, animales, piedras, absolutamente a todo. Pero el Kybalión lo que está haciendo es enfocando todas estas leyes a nivel mental. Si dice que el mundo es mental, por lo tanto, la mente es la fuerza más poderosa que hay en la naturaleza. Y nosotros, los seres humanos, tenemos esa capacidad y por lo tanto, a nivel mental, nosotros podemos utilizarla como una herramienta muy poderosa para evitar estos vaivenes, ¿no? Para vibrar correctamente, para no irnos a los extremos de los polos, para que la ley de ritmo nos afecte lo menos posible, aunque no quiere decir que vayamos a evitar vibraciones. Es imposible, seguiremos vibrando. No vamos a evitar irnos a un lado y al otro de los polos, aunque podemos evitar irnos a los extremos o irnos demasiado lejos del centro. Y la ley de ritmo también podemos hacer que nos afecte de menor manera. Todo esto lo vamos a ir viendo, ¿vale, María José? Veremos Perdona, ahora cómo el Kybalión nos va a decir que precisamente a nivel mental nosotros podemos hacer algo con el principio de ritmo. eh, ¿Ok? Ramón, Dime. pero esto se puede entender como que tras un periodo de sufrimiento puede venir un periodo de felicidad o, o solo al trabajo, a que el trabajo de la mente va a equilibrar ese sufrimiento. María José, guárdate la pregunta porque vamos a ir entrando en ello, ¿vale? Vale, Guárdate la pregunta y si dentro de un rato, cuando tratemos el tema, no lo acabas de coger, entonces tratamos este asunto que dices, ¿vale? vale, de acuerdo, ¿Te gracias. parece? Venga, Sí, sí, gracias. gracias. Bien, vamos a continuar. Vemos que todo esto, todas estas leyes, nosotros podemos verificarlas. O sea, no son algo que se ha inventado alguien, no es aquello, me lo creo, no me lo creo. No, experimentalo, vívelo, verifícalo, porque es que está ahí, en la naturaleza nos la está mostrando todas estas leyes. Y esto es precioso, ¿no? Si nuestros ojos y nuestros oídos están abiertos, las hojas de los árboles, quien dice las hojas de los árboles, dice un pájaro, dice cualquier cosa, pueden enseñarnos tantas cosas como las páginas de las escrituras. Bien, entonces, el gran quinto principio hermético, este principio de ritmo, incorpora la verdad de que en todo hay una manifestada, en todo hay manifestada una moción medida, un movimiento hacia adelante y hacia atrás, un flujo y un influjo, una oscilación hacia adelante y hacia atrás, un movimiento como de péndulo, una mengua y una crecida como de marea, entre los dos polos manifiestos sobre los planos físico, mental o espiritual. O sea, en todos los planos está afectando esta ley de ritmo. Lo mismo que el resto de leyes que hemos estado estudiando y las que seguiremos estudiando. El principio de ritmo está conectado estrechamente con el principio de polaridad descrito en la lección anterior y el ritmo se manifiesta entre los dos polos establecidos por el principio de polaridad. O sea, este principio de ritmo está íntimamente conectado con el principio de polaridad. Y también el principio de polaridad está íntimamente vinculado con el principio de vibración. O sea, estos tres, depende cómo se miren, pueden parecer solo un principio.
Aquí tenemos el ejemplo que ya vimos la semana pasada de los polos extremos, el miedo, el coraje, el orgullo, la modestia, pereza, diligencia, etcétera, ¿no? Pero recordar que, como dijimos, lo ideal no es irnos a los extremos, sino intentar quedarnos en ese filo de la navaja, en ese punto medio, o en todo caso, si es muy, porque es difícil, ¿no?, estar en ese punto medio, intentar subiendo nuestro nivel de conciencia, aprendiendo y practicando, intentar subirlo más arriba para que la oscilación sea pequeña. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo, una imagen de vibración. Recordar que todo absolutamente vibra, todo vibra, nada está en reposo y la vibración se va expandiendo, por lo tanto, a través del principio de vibración, nosotros estamos condicionando o modificando o afectando todo lo que nos envuelve. Evidentemente afectamos más a lo que está más cercano a nosotros porque la vibración sería más potente y cuanto más se aleja, menos fuerza tiene, pero sigue teniendo su efecto. ¿Okay? Y esto incluye pensamientos, emociones, nuestros actos, palabras, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto no significa, o sea, esto, el tema de la polaridad, ir de un lado a otro, esto no significa, sin embargo, que el péndulo del ritmo oscile hasta los polos extremos, pues esto raramente sucede. De hecho, es difícil establecer los opuestos polares extremos en la mayoría de los casos, pero la oscilación es siempre hacia un polo primero y después hacia el otro. O sea, siempre hay este movimiento. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y una retirada, una elevación y un hundimiento, manifestados en todos los fenómenos del universo. Soles, mundos, hombres, animales, plantas, minerales, fuerzas, energía, mente, materia, incluso el espíritu, manifiestan este principio, el principio de ritmo. El principio de ritmo y el principio de polaridad y el principio de vibración. Este principio se manifiesta en la creación y destrucción de mundos, en la elevación y caída de naciones, en la historia de la vida de todas las cosas y finalmente en los estados mentales del hombre. Que esto era lo que decías, María José. Luego iremos viendo el aspecto este porque, como os decía, el Kybalión se basa fundamentalmente en tratar de aplicarlo a nivel mental, para que nosotros seamos los maestros de esta herramienta tan poderosa que tenemos, que es la mente. Comenzando con las manifestaciones del espíritu, del todo, se notará que siempre hay la efusión y la absorción, la expiración e inspiración de Brahma, como los brahmanes lo ponen. Los universos son creados, alcanza su punto bajo extremo de materialidad y entonces comienza su oscilación hacia arriba. O sea, vemos que esta ley de ritmo lo que está haciendo quizás no es esta oscilación que podemos ver si pasamos de la tristeza a la alegría. Hay una especie de oscilación y vuelta, ¿no? Esto es la ley de polaridad. La ley de ritmo lo que quiere decir es que todo está, digamos, como en un círculo, vuelve al lugar de origen, ¿no? Se va y vuelve. Aquí, en la segunda proposición fundamental en la doctrina secreta, en el proemio, recordar que nos dice, esta proposición fundamental dice, la eternidad del universo en todo, como plano sin límites, periódicamente escenario de universos innumerables, manifestándose y desapareciendo incesantemente, llamados las estrellas que se manifiestan y las chispas de la eternidad. La eternidad del peregrino, de la mónada, de nosotros, ¿no? Es como un abrir y cerrar de ojos de la existencia por sí misma, según dice el libro de Cian. La aparición y desaparición de mundos es como el flujo y reflujo regular de las mareas. Veis que en la segunda proposición fundamental, una de las cosas que nos está hablando es precisamente de esta ley de ritmo.
Los universos aparecen y desaparecen, igual que nosotros. Nacemos y morimos. Nacemos y morimos. Nos sigue diciendo, los soles brotan al ser y entonces, alcanzada su cima de poder, el proceso de retrogresión comienza y tras eones se convierten en masas muertas de materia, aguardando otro impulso que despierta de nuevo sus energías internas a la actividad y un nuevo ciclo de vida solar comienza. Y así es con todos los mundos, nacen, crecen y mueren, solo para renacer. Y así es con todas las cosas de contorno y forma, o sea, con todo lo que tiene forma. Oscilan de la acción a la reacción, del nacimiento a la muerte, de la actividad a la inactividad, y entonces de vuelta de nuevo. Así es con todas las cosas vivientes. Nacen, crecen y mueren, y renacen entonces. Así es con todos los grandes movimientos, filosofías, credos, modas, gobiernos, naciones y todo lo demás. Nacimiento, crecimiento, madurez, decadencia, muerte y entonces otro nuevo nacimiento. La oscilación del péndulo está siempre en evidencia. La noche sigue al día y el día a la noche. El péndulo oscila de verano a invierno y entonces de vuelta de nuevo. No hay tal cosa como el reposo absoluto o la cesación del movimiento, y todo movimiento participa del ritmo. O sea, la vibración, no hay nada en reposo absoluto. Esa vibración lo que hace también es que ese movimiento origina la polaridad, y también todo movimiento participa de este ritmo, de ser y no ser, de nacer y morir, renacer, volver a morir, etcétera, etcétera. O sea, vemos que siempre hay, o sea, imaginaros que aquí cada vuelta es, vamos a imaginarnos, una vida, ¿no? Vuelve a haber otra vuelta, otra vida. Pero notar aquí que hay una especie de espiral donde siempre se vuelve al punto de partida, pero nunca es igual, nunca está en el mismo lugar, nada se repite. O sea, el ritmo este que estamos hablando, nacimiento y muerte, vuelta a nacer y vuelta a morir, el próximo nacimiento no es igual que el anterior, porque todo está sujeto también a otra ley que llamamos otra ley, a la misma ley, pero que en este caso le estamos llamando por su efecto la ley de evolución. Todo está en un continuo proceso de evolución, ¿de acuerdo? Entonces, la ley de ritmo es que todo aparece y desaparece, nacemos, morimos, pero siempre hay un avance, siempre hay este proceso evolutivo. Este principio de ritmo, es de aplicación universal. Puede ser aplicado a cualquier interrogante o fenómeno de cualquiera de las muchas fases de la vida. Puede ser aplicado a todas las fases de la actividad humana. Hay siempre la oscilación rítmica de un polo al otro. El péndulo universal está siempre en moción. Las mareas de vida fluyen adentro y afuera, de acuerdo a la ley. El principio de ritmo es bien entendido por la ciencia moderna y considerado una ley universal cuando se aplica a cosas materiales. Pero, ahora vamos a lo que preguntaba María José, pero los hermetistas llevan el principio mucho más lejos y saben que sus manifestaciones e influencias se extienden a las actividades mentales del hombre y que da cuenta de la desconcertante sucesión de humores, sentimientos y otros cambios fastidiosos y aperplejantes que advertimos en nosotros mismos. Sabemos que la gran mayoría de la humanidad, hoy por hoy, está así, va de un polo al otro. Hoy está triste, mañana está alegre, pasado mañana está triste, vuelve a estar alegre. Y esta ley de ritmo siempre se manifiesta. La ley de ritmo junto a la ley de polaridad.
Los hermetistas, estudiando las operaciones de este principio, han aprendido a escapar de algunas de sus actividades por transmutación. Recordar que una de las lecciones que tuvimos era la transmutación mental, o sea, el cambiar lo que tenemos en un momento por una situación algo más beneficiosa. Los maestros herméticos descubrieron hace mucho tiempo que mientras que el principio de ritmo era invariable, o sea, siempre se cumple, y siempre en evidencia en los fenómenos mentales, había, sin embargo, dos planos de su manifestación hasta donde están concernidos los fenómenos mentales. Descubrieron que había dos planos generales de conciencia, el plano inferior y el superior. Y esto nos lleva a un glosario teosófico a ver qué nos dice de manas, de la mente. Y el glosario nos dice, manas, literalmente la mente, la facultad mental que hace del hombre un ser inteligente y moral y le distingue del simple bruto. Es sinónimo de Mahat. Mahat es la mente universal, es el primer principio de conciencia o inteligencia universal. Y continúa diciendo, este principio es dual en su esencia, y de ahí su división en manas inferior, terrestre, que está íntimamente ligada con el alma animal, con kama, con las emociones, con los deseos, y manas o inteligencia superior, relacionada con alma y buddhi, los principios superiores, ¿no? El mana superior, junto con buddhi y atma, constituyen la tríada superior, o sea, dentro de nuestra constitución, esta tríada superior, que es el mana superior, el buddhi y el atma, es esta tríada superior que es imperecedera, mientras que el manas inferior, unido a los principios inferiores, forma ese cuaternario inferior, que es la personalidad transitoria, lo que muere cuando nosotros morimos. ¿Vale? Morimos y este cuaternario se va desintegrando. Tiene sus periodos, pero permanece la tríada superior, que es lo que luego se repetirá y cogerá un nuevo cuaternario. ¿Vale? Entonces, quedamos en que tenemos dos planos de conciencia, el superior y el inferior. Entonces, la comprensión de este hecho les capacitó a los hermetistas a elevarse al plano superior y escapar así a la oscilación del péndulo rítmico que se manifestaba en el plano inferior. En otras palabras, la oscilación del péndulo ocurría en el plano inconsciente, o sea, en la mente inferior o la mente concreta, como le llamamos en teosofía. Y la consciencia o la mente superior o abstracta no es afectada por este principio, no era afectada por este principio de ritmo. ¿Ok? Entonces, a esto le llamaron la ley de neutralización. Ahora después, María José, si quieres, preguntas cuando acabemos esta frase. Dice, sus operaciones consisten en la elevación del ego por encima de las vibraciones del plano inconsciente de actividad mental. O sea, irnos a la mente superior, ¿no? De modo que la oscilación negativa del péndulo no se manifiesta en la conciencia y por consiguiente no son afectados. Es similar a elevarse por encima de una cosa y dejarla pasar por debajo suyo. Vamos a verlo gráficamente. Imaginaros que este es el péndulo que va de un lado a otro y nosotros estamos aquí con un nivel de conciencia bajo, estamos en la mente inferior, en la mente concreta y claro, el vaivén es de un extremo a otro, ¿vale? Sin embargo, si subimos un poco nuestra conciencia, aunque sigamos en la mente concreta, la oscilación es un poco más pequeña. Si subimos algo más arriba, la oscilación vuelve a ser más pequeña. Ahora bien, si nos situamos en la mente superior, en la mente abstracta, vinculada con buddhi y atma, estamos ya en un nivel, digamos, impersonal. Estamos, digamos, somos observadores, vemos el principio de ritmo, pero no nos está afectando. O
igual que cuando vamos en bicicleta, cuando sabemos montar en bicicleta, bueno, pues estamos viendo que hay esa oscilación, pero otros se caen, ¿vale? Unos van para aquí, para allá. Nosotros estamos arriba y somos observadores. Cuando estamos en la conciencia superior, en la mente abstracta, es cuando estamos con atención plena, cuando tenemos los ojos y los oídos abiertos, como nos decía Rumi y Kabir, ¿ok? Entonces, esto es lo que tendríamos que hacer, intentar elevar nuestro nivel de conciencia e irnos a la mente superior. María José, ¿quieres hacer alguna pregunta? No, Ramón, gracias, gracias. Manolo Muñiz nos dice en el chat, lo he visto de casualidad, te permite que las aguas de tu mente se serenen y verás la luna y las estrellas reflejadas en tu propio ser. También de Rumi, muy, muy bonito. Bonito, Sí, ¿verdad? bonito, bonito. Rumi es una maravilla. Ese no falla, ese no te falla, hijo. Sí, sí, sí. Siempre tiene para cada cosita algo escrito. Sí. También hay el simbolismo de un lago de aguas tranquilas, ¿no? Que Sí. simboliza la mente. Cuando la mente está tranquila, evidentemente, todo se refleja. Cuando está en movimiento, pues el reflejo pues no se ve, ¿no? Se ve muy distorsionado. Y esto es lo que nos ocurre. Estamos en esta mente concreta, en esta mente inferior, que son muchos velos que hay, y lo que nos llega de arriba, pues llega muy distorsionado. Sí. ¿Vale? Entonces, cuanto más tranquilos estemos, cuanto en la meditación, cuando estemos con esa atención plena y tal, pues todo se refleja de mejor manera, ¿no? Bien, dice el Kybalión, el maestro hermético o el estudiante avanzado se Salomón ha polariza. abierto la mano, ha levantado la mano, que igual sí, es antes de que avances más. Salomón. Hola Ramón, hola a todos. Hola. Yo creo que tiene mucho que ver con el carácter de las personas cuando son pesimistas o cuando son optimistas, porque oscilan mucho más hacia un lado que hacia el otro. Y bueno, los pesimistas, por ejemplo, pues si no lo superan, pues llegan a suceder cosas indeseables, como también el optimista, como generalmente está en el lado positivo, por decir así, entonces no prueba tanto el lado negativo. Gracias. Sí, Salomón, parece que tiene sentido lo que estás diciendo, pero espérate porque hay alguna frase aquí que a lo mejor te sorprende, ahora cuando sigamos leyendo el Kybalión, ¿vale? O sea, gracias. El pesimista también tiene sus momentos de optimismo y el optimista también tiene sus momentos de pesimismo. Pero bueno, ahora lo veremos un poco más adelante. Gracias, gracias. A ti, Salomón. El Kybalión nos dice, el maestro hermético o el estudiante avanzado se polariza en el polo deseado y por un proceso semejante a rehusarse a participar en la oscilación hacia atrás, o si preferís una negación de su influencia sobre él, se mantiene firme en su posición polarizada y permite que el péndulo mental oscile hacia atrás a lo largo del plano inconsciente. O sea, aquí está diciendo, se polariza en el polo deseado. ¿Cuál es ese polo deseado? Yo diría que es ese lugar del medio, ese término medio, para mí sería el polo deseado. Y entonces, ¿cómo se polariza en ese filo de la navaja? Se polariza evidentemente ascendiendo su vibración a la mente abstracta, ¿no? Entonces, de esta manera, pues no se ve afectado por esa oscilación. O sea, la oscilación sigue, pero él está, digamos, por encima y la oscilación va por debajo, sin afectarle, ¿no? Dice, todos los individuos que han alcanzado algún grado de maestría realizan esto más o menos sin saberlo, y rehusándose a permitir que sus humores y estados mentales negativos
les afecten, aplican esta ley de neutralización, o sea, elevar su nivel de conciencia. Cuando elevamos nuestro nivel de conciencia, evidentemente, interpretamos mejor todo lo que está ocurriendo en nuestra vida, porque mucho del sufrimiento que el ser humano tiene es por cómo está interpretando la realidad. Cuando hay una interpretación correcta, no se sufre tanto o se deja de sufrir. Hay un proceso de aceptación, no de negación, no de resignación, digamos que es aceptación de lo que hay, lo que no se puede cambiar. Y en todo caso, a partir de lo que está ocurriendo, pues miro qué puedo hacer. Pero lo que ha ocurrido, ya no lo puedo cambiar. Y no lo tengo que llevar en la mochila diciendo, fíjate lo que pasó ayer, lo que pasó antes de ayer, lo que pasó hace 50 años. Porque mucha gente lleva las circunstancias de lo que ocurrió en su niñez, las arrastran hasta el día de hoy, ¿no? Bien. Dice, el maestro, sin embargo, lleva esto a un grado mucho mayor de eficiencia y por el uso de su voluntad alcanza un grado de equilibrio y firmeza mental casi imposible de creer por parte de esos que permiten ser oscilados hacia atrás y hacia adelante por el péndulo mental de los humores y los sentimientos. Y aquí me ha gustado poner a Thich Nhat Hanh, que murió en febrero, hace mucho, y era un monje vietnamita muy conocido y muy apreciado, y tiene charlas y algún ejemplo muy bonito, muy bonito. Y bueno, pues supongo que una persona así pues está en ese nivel de equilibrio y firmeza donde las circunstancias le afectan muy poco, si es que le afectan en algo. ¿Okay? Clarisa. Sí, este es un aspecto muy interesante a considerar, porque algunas personas llegan a creer que si se alcanza ese estado de equilibrio, entonces no tienen sentimientos, no tienen nada de nada. Y esto es un error tremendísimo. Los sentimientos más elevados proceden de ese estado de equilibrio, desde Buddhi, se emanan desde Buddhi. Para que esto pueda llegar a la conciencia de la personalidad, está claro que esto que has estado explicando muy bien, Ramón, estos estados de la personalidad tienen que estar neutralizados y situarse allí, en aquel punto. Ahí lo que se puede experimentar es esa felicidad que en términos venidos de India y tal, denominan Ananda, la que no depende de lo que nos esté ocurriendo, sino que independientemente de las cosas que le suceden a la personalidad, sean de una índole o de otra, enfermedades, pérdidas y tal, hay un estado interior que permanece inalterable y se muestra. Ese ser humano está mostrando ese estado de equilibrio y de armonía en el trato que tiene con los demás, en el habla, en todo. Entonces, claro, esto es algo que hay que tener muy en cuenta, porque si no nos perdemos, no entendemos cómo se puede estar ahí en el centro si no hay nada, no hay lo uno y no hay lo otro. Esto hace dudar a mucha gente. Sí, sí. Yo creo que un ejemplo muy bonito, muy fácil que se puede poner es un niño tiene esos momentos de una alegría extrema y de un sufrimiento aparente extremo, ¿no? Pasan del llanto a la alegría y parece que estén sintiendo más que un adulto que está un poco más en equilibrio, ¿no? En cambio, nosotros cuando decimos estar en ese camino de en medio, nadie tiene que confundirlo con indiferencia. Se está en ese término medio, pero las emociones, los sentimientos, las sensaciones que están ocurriendo son mucho más sutiles. No van a esos extremos de extrema alegría, de extrema tristeza, pero son emociones
muy sutiles y yo diría que muy bonitas. Cuando nos vamos acercando a ese término medio, todo lo que se siente tiene, yo diría que una cualidad mucho mayor que cuando las emociones se desbordan, ¿no? Cuando nos desequilibran y estamos o muy alegres o muy tristes. Verlo desde ese punto de equilibrio, desde ese punto del medio, no sé, más que felicidad es lo que decías tú, Clarisa, lo que llaman ananda, plenitud, estar bien, ¿no? Estar en paz, pero que nunca se confunda con indiferencia. Bien, la importancia de esto será apreciada por cualquier persona reflexiva que observe la clase de humores, sentimientos y emociones que tiene la mayoría de la gente y cuán poca maestría de sí mismos manifiestan. O sea, hemos de intentar que todo esto no nos lleve de un lado a otro, que no nos desequilibre, ¿ok? Mantener nuestro equilibrio. Dice, si queréis deteneros y considerarlo un momento, observaréis cuánto os han afectado estas oscilaciones del ritmo en vuestra vida. Como un periodo de entusiasmo ha sido seguido invariablemente por un sentimiento y humor opuesto de depresión. Igualmente, vuestros humores y periodos de coraje han sido seguidos por humores iguales de miedo. Y así ha sido siempre con la mayoría de las personas. Siempre se han elevado y caído con ellas mareas de sentimiento, pero nunca han sospechado la causa o razón de los fenómenos mentales. Un entendimiento del funcionamiento de este principio le dará a uno la llave de la maestría de estas oscilaciones rítmicas del sentimiento y le capacitará para conocerse mejor y evitar ser arrastrado por estos influjos y eflujos. Recordar que una clave importantísima es aquello de conocerse a uno mismo. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Es la clave fundamental. Yo creo que todo lo que estudiamos en teosofía va encaminada a que sepamos lo que somos, porque esta es la base fundamental, conocernos a nosotros mismos. Conociéndonos mejor a nosotros, también, evidentemente, conoceremos mucho mejor a los demás, les comprenderemos mejor, aunque no estemos de acuerdo con lo que hacen, con lo que dicen, pero no significa, no estar de acuerdo no significa que comprendamos que ellos tienen esa visión del mundo, ¿no? La clave de todo es conocerse a uno mismo. Aquí nos dice, la voluntad es superior a la manifestación de este principio, aunque el principio mismo nunca puede ser destruido. O sea, recordar la voluntad, que no es la voluntad del quiero chocolate y voy a hacer lo posible para ir a comprar chocolate y comérmelo. Esta no es la voluntad de la que estamos hablando, es la voluntad de arriba, del espíritu que viene. Esta voluntad, si la ejercemos, dice, es superior a este principio, aunque el principio seguirá funcionando. Pero claro, con esta voluntad, situándonos en este nivel de conciencia, en la mente superior, veremos que el péndulo está ahí, va funcionando, pero nosotros estamos en ese punto medio. ¿Okay? Podemos escapar a sus efectos, a los efectos del principio de ritmo, pero el principio opera no obstante. El péndulo siempre oscila, aunque podamos escapar a ser arrastrados con él. Hay otros rasgos de la operación de este principio de ritmo de los que deseamos hablar en este punto. Entra en sus operaciones la que es conocida como ley de compensación. Una de las definiciones o significados de la palabra compensar es contrarrestar, que es el sentido en el que los hermetistas usan este término de compensar, la ley de compensación. Es a esta ley de compensación a la que se refiere el Kybalión cuando dice la medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda. El ritmo compensa. O sea, aquí estamos viendo también que este ritmo
está de acuerdo absolutamente con la ley de equilibrio, con la ley de armonía. Si te vas 10 para allá, vas a ir 10 para acá. Es Salomón, aquello que me estabas comentando. Luego en todo caso, comentas o preguntas, ¿eh? Sí, gracias. La ley de compensación es la que oscila en una dirección. La ley de compensación es que la oscilación en una dirección determina la oscilación en dirección opuesta o al polo opuesto. Uno equilibra o contrarresta al otro. Sobre el plano físico vemos muchos ejemplos de esta ley. El péndulo del reloj oscila una cierta distancia hacia la derecha y después una distancia igual hacia la izquierda. Las estaciones se equilibran una a otra del mismo modo. Las mareas siguen la misma ley. Y la misma ley está manifestada en todos los fenómenos de ritmo. El péndulo, con una oscilación corta en una dirección, no tiene sino una oscilación corta en la otra, mientras que la oscilación larga hacia la derecha significa invariablemente la oscilación larga hacia la izquierda. O sea, ¿veis por qué es importante mantenerse en ese punto medio? Porque en la medida que nos vayamos, como decía Salomón, el optimista, tal, sí, pero el optimista, como se vaya mucho del centro y sea excesivamente optimista, la vida le demostrará que dentro de un rato se va a ir en la misma medida hacia el otro polo, ¿vale? Un objeto arrojado hacia arriba hasta una cierta altura tiene una distancia igual que atravesar en su retorno. La fuerza con la que es enviado hacia arriba un proyectil, una milla, se reproduce cuando el proyectil retorna a la Tierra en su viaje de retorno. Las fuerzas se compensan. Pero los hermetistas la llevan aún más lejos. Enseñan que los estados mentales de un hombre están sujetos a la misma ley. La ley de ritmo nos afecta y recordar que el Kybalión lo que nos está enseñando o instruyendo es en llevar todas estas leyes, aplicarlas al mundo mental para que podamos transmutar tanto nuestros estados mentales como emocionales. El hombre que goza agudamente está sujeto a agudo sufrimiento, mientras que aquel que no siente sino poco dolor, aquí podríamos quizá hablar de la indiferencia, no es capaz de sentir sino poco gozo. Ahora, cuando no hay indiferencia, cuando hay ese punto intermedio, hay poco dolor y poco gozo, pero hay una sutileza en la empatía, en la comprensión, en la comprensión que hace que esa sutileza de emociones sea bellísima, ¿no? Hay animales que gozan agudamente, pero cuyo organismo nervioso y temperamento les hace sufrir grados agudos de dolor. Y así es como el hombre, así es con el hombre. Hay temperamentos que no permiten sino bajos grados de regocijo y grados de sufrimiento igualmente bajos, mientras que hay otros que permiten el más intenso regocijo, pero también el más intenso sufrimiento. La regla es que la capacidad para el dolor y el placer en cada individuo están equilibradas. No sé si estáis de acuerdo, pero yo evidentemente estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, intervienen también otros factores y claro, esto se hace muy complejo. Sí, evidentemente siempre hay lo relativo de todo lo que estamos hablando, ¿no? Habría que analizar casos muy personales, pero a la larga, o sea, no estamos hablando de que en 3 días vas a pasar de estar aquí en una zona positiva a la negativa. El proceso de equilibrio puede durar vidas. Ajá, Al final siempre hay ese equilibrio, siempre hay eso es. esa ondulación del péndulo. Vimos en la lección anterior todo esto, la polaridad de muchos aspectos de estos de emociones y tal. Y
recordar que en una de las cartas se nos dice: el mal es la exageración del bien, la progenie de la codicia y del egoísmo humano. O sea, cuando nos vamos a un extremo positivo, ojo, porque nos podemos estar equivocando mucho. No pensemos que lo positivo siempre es lo correcto, lo bueno. ¿Ok? Pero los hermetistas van aún más lejos en esta cuestión. Enseñan que antes de que uno sea capaz de gozar de un cierto grado de placer, debe haber oscilado igual de lejos proporcionalmente hacia el otro polo de sentimiento. Sostienen, sin embargo, que el negativo es precedente al positivo. O sea, sostienen que primero viene el sufrimiento, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y después viene el placer. He puesto este interrogante porque yo me lo he cuestionado, ¿vale? Ahora veremos qué dice más, ¿no? O sea, sostienen que el negativo es precedente al positivo en esta cuestión. Esto es, que al experimentar un cierto grado de placer, no se sigue que tendrá que pagar por él con un grado de dolor correspondiente. ¿Entendéis? Dice, el experimentar un cierto grado de placer no conlleva que luego vamos a tener que pagar con sufrimiento, con un grado de dolor correspondiente. Al contrario, el placer es la oscilación rítmica, o sea, el placer viene de que antes hemos sufrido dolor. Esto es lo que me está diciendo el Kybalión. De acuerdo, o sea, el placer es la oscilación rítmica de acuerdo con la ley de compensación por un grado de dolor experimentado previamente, sea en la vida presente o en una encarnación anterior, y esto arroja una nueva luz sobre el problema del dolor. Yo me he estado cuestionando esto. A ver, cualquier grado de placer o de bienestar que se tenga es porque antes ha habido dolor. ¿Quiere decir que por el placer que pueda tener ahora no voy a tener un grado de dolor más adelante? Bueno, yo analizando esto, el ejemplo que se me ocurre es que la vida empieza con sufrimiento. El parto ya es sufrimiento y lo primero que hacen es pegarle un cachete al niño para que llore y pueda respirar. O sea, hay este sufrimiento. Y después viene la alegría o el placer. No sé si este es un ejemplo adecuado, pero si esto lo llevamos a un proceso largo de vidas, evidentemente podríamos pensar que evidentemente al principio de nuestras encarnaciones había más sufrimiento y estamos experimentando quizás la compensación a nivel de placer de todo el sufrimiento anterior. Lo que nos está diciendo aquí es que, de alguna manera, el experimentar un cierto grado de placer no significa que tendrá que pagar por él, con un grado de dolor correspondiente. O sea que primero es el dolor y luego viene el placer. Quiere decir que posiblemente luego ocurrirá algo, que vendrá algo de sufrimiento y posteriormente obtendremos algún tipo de bienestar, ¿no? Salomón y luego Clarisa. Sí, gracias, Ramón. Bueno, es que lo que acabas de decir me pareció muy interesante porque hay gente que sufre mucho casi toda su vida, tiene pocas satisfacciones, pocas alegrías, y hay gente también que tiene muchas alegrías, y lo que acabas de decir me parece pues, que puede ser así, ¿no? Que en otras encarnaciones tuvo mucha alegría o mucha tristeza, y esta vida pues es su compensación, no lo sé. Aprovecho para saludarlos a todos, me tengo que retirar. Gracias. Gracias a ti, Salomón. Clarisa. Sí, a ver, es que todas estas leyes o principios se interrelacionan, están inextricablemente unidas y entre ellas está la de evolución y la de karma, cosas que aparecen en esta existencia que provienen de otras existencias y las situaciones
en las que nos sitúa ese karma hace que podamos tener situaciones de dolor como situaciones de felicidad, porque son ambos estados. Entonces, claro, todo esto tenemos que observarlo y aprenderlo. Como has dicho tú, el conocimiento de sí mismo es muy amplio y requiere de una profundización, y tenemos que observarlo no separando estas leyes entre sí, aunque ahora a la hora de explicarlas hay que hacerlo de una en una, inevitablemente, pero siempre relacionando el todo, siempre relacionando toda la totalidad de un ser humano. Un ser humano es un ente muy complejo, es un ente, el ente más complejo que hay sobre la Tierra ahora mismo. Entonces somos seres de relación, estamos pensando, estamos sintiendo, las cosas nos afectan. Hasta que no nos situemos ahí donde has indicado tú, Ramón, las oscilaciones pueden ser en épocas un poco más grandes, en otra época parece que no tanto, porque cuando las cosas van bien, ninguno nos quejamos. Cuando las cosas que suceden alrededor van bien, mira, hay salud, hay trabajo, los hijos están bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las oscilaciones pues, son mucho más moderadas. Pero cuando de pronto, incluso en ese estado, de pronto ocurre algo que hace tambalear toda la situación personal y familiar, entonces el péndulo se activa y se mueve más, a no ser que se trate de un ser que haya llegado a ese estado de equilibrio. Por lo tanto, es complejo el tema, no nos sorprenda. Es muy, muy complejo. José Antonio. Sí, hola, perdona. Es que cuando estábamos comentando esto, estábamos pensando en la diapositiva aquella que planteabas con una espiral. El hecho de que este tipo de afirmación comporte también que hayan diferenciaciones en la progresión a diferentes planos, este tipo de comprensión de lo malo a lo bueno, cuál es lo primero, qué es lo que tienes. El hecho de ir cambiando de plano, ir elevándote en cierta manera, estoy pensando en la diapositiva, creo que esto modifica un poco la radicalidad de esta afirmación, creo, pero piénsalo. Eso es todo. Mira, hay a veces detalles que se estudian porque el ser humano siempre tiene mucha curiosidad y siempre queremos saber algo más y algún detalle más y esto por qué y si ocurre esto, no sé qué, no sé cuánto. Y yo la verdad es que cuando hay estos asuntos así que pueden ser, digamos, difíciles de entender o incluso de aceptar, no lo comprendo, ¿por qué? Eh, yo lo dejo aparte y me quedo con la idea general. O sea, el principio de ritmo yo lo veo clarísimamente. Ahora, que el negativo es precedente al positivo, de que no sé qué, no sé cuál, yo me quedo con que el principio de ritmo funciona, con que podemos contrarrestar el principio de ritmo aplicando lo que nos está diciendo el Kybalión. Por ejemplo, cuando el tema del karma, todos más o menos conocemos lo que es el karma, pero cuando se empieza a querer descubrir ciertos detalles, nos vamos a perder. Lo importante es, oye, el karma funciona y lo que siembre voy a cosechar. Lo demás son detallitos que está bien conocerlos y unos tienen más curiosidad que otros, pero yo a veces huyo de tanto detalle, ¿no? Porque es ir acumulando ahí conocimiento que a lo mejor es un conocimiento que, bueno, está bien, pero que no sirve para aplicar más. Si tú tienes claro que el karma funciona, oye, y ya está. Los detalles, bueno, están bien, pero por eso os digo que lo que nos está diciendo aquí el Kybalión es muy importante y estos asuntos que pueden ser difíciles de entender o que a lo mejor incluso creemos que no estamos de acuerdo con él,
lo dejamos aparte y nos quedamos con la idea de lo que nos está diciendo el principio de ritmo. ¿Ok? Bien, continuamos. Dice, los hermetistas consideran la cadena de vidas como continua, de modo que, en consecuencia, la oscilación rítmica se entiende de este modo, mientras que estaría sin significado a no ser que se admitiese la verdad de la reencarnación. O sea, quiere decir que la ley de ritmo no siempre va a actuar inmediatamente o dentro de 2 días o el año que viene, sino que puede estar actuando de vida en vida, ¿no? A lo largo de varias vidas. Y por eso, evidentemente, la ley de la enseñanza de la reencarnación es fundamental. Si la reencarnación, pues todo se desmoronaría, toda la enseñanza teosófica se desmoronaría. Dice, pero los hermetistas alegan que el maestro o estudiante avanzado es capaz, hasta un grado, de escapar a la oscilación hacia el dolor por el proceso de neutralización antes mencionado. O sea, situarse en ese punto de en medio con ese nivel de conciencia. Elevándose al plano superior del ego, mucha de la experiencia que les viene a los que residen en el plano inferior es evitada y se escapa a ella. La ley de compensación juega una parte importante en las vidas de hombres y mujeres. Se notará que uno generalmente paga el precio de cualquier cosa que posee o carece. Si tiene una cosa, carece de otra. El equilibrio jamás se rompe. Nadie puede conservar su penique y tener el pedacito de chocolate al mismo tiempo. Todo tiene sus lados placenteros y desagradables. Todo es ese equilibrio en la balanza, ¿no? Las cosas que uno gana son pagadas siempre por las cosas que uno pierde. El rico, mirar, esto es interesante y además es clarísimo, ¿no? El rico posee mucho de lo que el pobre carece, mientras que el pobre posee a menudo cosas que están más allá del alcance del rico. El millonario puede tener la inclinación hacia el festín y la riqueza por la que asegurar todas las exquisiteces y lujos de la mesa, mientras que carece del apetito para gozar de los mismos. Él envidia el apetito y digestión del obrero que carece de la riqueza e inclinaciones del millonario, y que obtiene más placer de su simple alimento que el millonario podría obtener incluso si su apetito no estuviera hastiado, ni su digestión arruinada, pues las necesidades, hábitos e inclinaciones difieren. Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que... ¿No será para que nos conformemos? No, Magda, no, te lo digo de verdad. Yo creo que el rico lo tiene todo y lo tiene tan a mano todo que no aprecia lo que tiene. En cambio, nosotros, que nos podemos permitir un día ir al teatro o un día ir a un restaurante bueno y gastarnos el dinero porque sabemos que vamos a llegar a fin de mes, ese día lo disfrutamos de una manera que el rico no lo va a disfrutar. Tere, abre tu micro. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo. A colación a lo que preguntaba José sobre lo espiral, acabas de dar la solución tú. Porque cuando uno está en espiral, en vez de coger el camino recto, es el que nos conlleva a hacernos para estar en nuestro confort y vivir en nuestro confort. No avanza, está en espiral. Para mí eso es lo que significa el espiral. Sin embargo, cuando uno, como tú dices, pues no es que sea pobre, que por lo menos que haya cambiado su actitud ante la vida, es la persona, el alma más feliz, porque no necesita tener dinero para ser feliz. Hay 1000 cosas para poder ser feliz. Y más que feliz, tener paz interior, que muchas personas todavía no saben lo que es eso.
Y entonces cuando empiezas a coger el camino, cuando bajas de esa comodidad y te implicas en la vida diaria, en tu vida, pero con cariño, con amor, con ética, llámalo como quieras. Para mí eso es importantísimo. Sí, la verdad es que... Gracias, Tere. Mucho, estamos todos aquí todavía con los pies en el suelo, pero Sí, sí. cuando tienes una chispina así y dices, hombre, yo no tengo nada, pero puedo servir de otra manera en la vida, no solamente el yo. Entonces, cuando cambiaremos algo, mientras tanto estamos ahí todavía aprendiendo. Sí, el tema de la riqueza es... cuando no tienes, evidentemente, hay carencia de todo y sufrimiento, ¿no? Claro. Pero cuando se tiene ese término medio, digamos, cuando las necesidades básicas están cubiertas, mucha más riqueza ya afecta muy poco la calidad de vida de la persona. Y cuando, digamos, cuando se está en ese término medio y dice, mis necesidades básicas están más o menos cubiertas, lo que más placer creo que da al ser humano es esos valores de los que estaba hablando Tere. La amistad, el amor, la empatía, el escuchar, las buenas relaciones, la ayuda. Uno de los placeres más grandes que podemos tener es cuando podemos ofrecer felicidad a los demás, cuando vemos que nuestra presencia alegra a los demás y estamos ayudando. Esto es el placer más grande que bueno, eso no, como dice, no se paga con dinero. Bien, Tere, si quieres decir algo, lo dices y si no, baja la manita. Bajo la manita, ya he dicho bastante. Vale. Uy, Bueno, continuamos diciendo, dice, la ley de compensación está siempre en operación, esforzándose por equilibrar y contraequilibrar, y siempre consiguiéndolo con el tiempo, incluso aunque puedan requerirse varias vidas para la oscilación de retorno del péndulo del ritmo. O sea, el péndulo siempre está funcionando, la ley de ritmo siempre está funcionando. A veces podemos pensar, oye, pues esta persona es una mala persona que está haciendo esto, lo otro, y no veo que la vida le vaya mal. Y a lo mejor se muere incluso y bueno, no ha tenido, ha seguido haciendo toda su vida el mal. Bueno, ya se lo encontrará. O sea, la ley del ritmo no significa que en la misma vida tenga que equilibrarse todo. Igual que la ley de karma. El efecto puede ser inmediato o el efecto puede venir al cabo de una o varias vidas, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando, la ley de ritmo hace que todo vuelva, todo se va, todo viene, todo se va, todo viene. Pero siempre, siempre, siempre hay alguna diferencia, siempre hay una evolución. O sea, nada se repite. En la naturaleza no se repite absolutamente nada. No hay una brizna de hierba que sea igual a otra. Bien, amigos, la próxima lección será el karma, ¿de acuerdo? El karma que todos más o menos conocemos, pero bueno, daremos la lección y a ver si explicamos alguna cosa, no sé si nueva, pero bueno, alguna cosa interesante. Y yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Ahora os toca a vosotros si tenéis alguna pregunta, alguna aportación, algún comentario. nadie. Josep, no sé, Josep Antoni, no sé si querías decir algo. ¿Tienes el micro cerrado? No específicamente, sino que para mí ha sido más claro, mucho más claro esta lección que la anterior, la de la polaridad, por ejemplo. Aquello me costó un poco más de asimilarlo. Esta no, esta era fácil, no fácil, sino que yo ya la tenía sumida de alguna manera, ¿no? Me acuerdo de un curso anterior que habíamos hecho que el tema de la ley del péndulo ya lo habíamos mirado,
ya lo habíamos hablado, y de aquí aprendí y aún conservo todo aquello de lo que hablamos en aquel momento. La única cuestión que sí que me quedaba un poco, siguiendo un poco a lo que decía la misma Teré, ¿no? Sobre qué es lo que hacemos nosotros y realmente cómo puede hacer la evolución pasar de un lado a otro, ese péndulo, ¿no? Y el hecho de que cuando hablabas tú concretamente el cambio o la evolución, la ley de la evolución esta, en esa espiral lo veía muy claro de que no puede ser exactamente igual ese equilibrio de malo y bueno, sino que se va modificando, que creo que en la medida que nosotros vamos creciendo, se va modificando. Nunca es exactamente la misma dosis de dolor que de bienestar. Siempre hay una cierta evolución. Esa era eso. Y ya está. Sí, sí, lo mismo que el día sigue a la noche y la noche sigue al día, pero nunca se repite nada. No Primavera, verano, otoño, invierno, primavera, y siempre es diferente, siempre es diferente. Una mañana será calurosa, otra será fría, lluviosa. Y lo que viene siempre es una continuación de lo anterior. Todo es causa-efecto. La ley del karma está siempre funcionando. Por eso hay esa diferencia y esa evolución. Correcto. Manolo, ¿cómo va por Zamora? Bien, ya estoy volviendo a casa. Bueno, que quería decir de lo que habéis comentado antes, de la riqueza de mucha gente, que hay gente que tiene dinero y no disfruta. Si a los niños se les enseñara a valorar la naturaleza desde la escuela, fíjate qué barata me ha salido a mí la tarde el paseo por el bosque, que he llegado súper cargado de prana y de energía y no he tenido que entrar a ningún bar. Pero si te educan desde pequeño a amar la naturaleza, pues no vas a necesitar tanto dinero en otras cosas, en entrar en los bares y eso. Bueno, pienso así. Sí, sí, Manolo, totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo. Nada Gracias. que objetar. Bien, ¿alguna cosa más? Respecto de esto que comentaba Manolo, que bien, eso sería lo ideal, pero resulta que hay una edad interna evolutiva y no respondemos todavía a los ideales. Y los niños, bueno, crecen en el entorno que por edad evolutiva corresponde, con la familia que por edad evolutiva y kármica les corresponde. Y los maestros que les tienen que enseñar, además de los padres, del entorno familiar, los profesores, los maestros que les tienen que enseñar, resulta que son tan aprendices como los propios niños, y entonces es así. A día de hoy estamos muy poco desarrollados todos. Yo siempre me incluyo para lo bueno y lo no tan bueno, porque somos aprendices. La conciencia está poco desarrollada todavía y por eso está el mundo como está. Sí, yo de joven tampoco te creas que estaba en la naturaleza todo el día, ¿eh? Necesité varios años de bar, de estar todo el día metido en bares. Ay, pillín, lo confieso, ¿eh? Como te hemos visto. Gracias, Manolo, gracias. Sí, sí. A vosotros. La mayoría de la humanidad hoy día estamos con un nivel de conciencia bajito y nos queda mucho, mucho, mucho por delante. Pero bueno, hemos de intentarlo, ¿no? Porque la naturaleza siempre nos va a ir empujando a que aprendamos, a que evolucionemos. Pero claro, podemos ir muy despacito o podemos acelerarlo, ¿no? En nuestra mano está. Y yo creo que merece la pena intentarlo, porque evidentemente vamos a tener menor sufrimiento, eso clarísimo, vamos a disfrutar más de la vida, vamos a poder ayudar más a los demás. En fin, hay un montón de beneficios de que realmente hagamos ese esfuerzo evolutivo. Tere. Sí, es que otra vez quiero dar la lata. Venga. Sobre el cambio de la persona, creo que lo que no debemos exigir que cambie nadie. Yo creo que depende de la evolución del alma.
hay almas viejas, almas más jóvenes, depende. Cuando tengas que hacer algo en la vida, para bien o para mal, es tu evolución del alma, no somos nosotros. Nosotros no hacemos nada. Lo hacemos a través de, llámale alma, llámale Dios, llámale lo que queráis, pero no hacemos nada, nuestro cuerpo está a su aire. Y después, sobre lo que ha dicho Clarisa, pues, has dicho una cosa muy bonita sobre los valores de los niños. Pienso, yo que estaba en el APA muchos años cuando mi niña, los maestros están para enseñar y los padres y las familias es lo que debemos de decirle los valores. Te voy a decir solo una cosita. Hace poquito, 2 meses o 3, me viene mi nieto y me dice, abuela, mi papá me quiere mucho, mi mamá me quiere, pero mi abuela Mon me quiere también mucho, pero no me dan lo que tú me das. Y le digo, cariño, a chuchones, le digo yo, ¿no? Dice, no, me das valores. Me quedé con 11 años. Lo que ven, los niños, lo que ves, lo que tú vives, cuando están ellos es lo que ellos ven. Por eso que lo que prima más es la edad interna, porque en un medio dificultoso y hostil han crecido criaturas que han sido modelos para la sociedad y a la inversa también, de padres que han sido tan buenos, que han sido ejemplares en toda su actividad y tal. A veces les ha salido una criatura, no todos los hermanos, pero dices, esta criatura de dónde ha salido, que no sabemos. Bueno, pues les ha salido. ¿Por qué? Porque kármicamente ha tenido que nacer ese joven en esa familia porque había cuestiones de por en medio. Entonces, no venimos con una vida y es verdad. Claro. Bueno, pues yo creo que ya he terminado. Ay, no quiero decir otra cocina, sí. Yo sabéis que siempre hablo de mí porque es que no tengo otra cosa de qué hablar. Mirad, yo me crié con mi abuelo, porque murió mi padre a los 6 meses de nacer y mi madre, él tenía una peluquería y estaba en la peluquería, me crié con ellos. Y fijaros, siempre he dicho, después de conocer a la tía Sofía, que mi abuela era un alma adelantada a su tiempo, ¿no? Me acuerdo que el primer sueldo que gané, que fueron 200 pesetas, que la di a mi abuela y me dijo, no, haz con ella lo que tú creas conveniente. Y como había visto que era una mujer tan solidaria, porque teníamos soldados que le lavaban la ropa, le recogían la maleta, entonces le daban 2 o 3 pesetas, pero cuando venían con los chuscos, porque se iban a su pueblo, uy, qué rollo voy a meter, se iban con los chuscos y se iban a su pueblo, le quedaban los chuscos a mi abuela y decía a mi abuela, ¿cuántos vecinos somos? Por ejemplo, 10. ¿Cuántos chuscos hay? 12. Venga, uno para cada vecino. Eso lo he vivido con mi abuela. Entonces, cuando yo cobré ese dinero, lo primero que hice fue a una casa de una señora María, que bueno, era muy pobre y le ayudaban los vecinos y tal, y se lo di. Y cuando fui a mi casa y dice, ¿qué has comprado, cariño? Me dijo mi abuela, y digo, igual me riño, se lo da a la señora María. Dice, lo mejor que has podido hacer. O sea, que las cosas se aprenden en casa, o sea, te la enseñan en casa, en los colegios lo que aprendes a estudiar. Creo yo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, amigos, sí. Me vaya a echar. No sé si hay algún otro comentario. En todo caso, yo si quería no hubiera... Yo quería decirte un tema sobre lo que tú dijiste, ¿no? Es sobre aquello de que hemos evolucionado muy poquito, que estamos muy atrasados todavía. Lo que quería comentarte era que al menos hoy sabemos de dónde venimos, de la distancia que hemos recorrido, porque conocemos el átomo, conocemos la vegetación, los minerales, los animales, toda esa progresión hasta llegar a donde somos ahora. Lo que sí que somos incapaces de ver es cómo seremos después cuando demos ese siguiente paso. Era el comentario que quería hacerte, que sí que sabemos el recorrido que hemos hecho hasta llegar aquí, pero hoy lo que nos queda para llegar para adelante, eso sí que es cierto. Eso era el comentario. Si llegamos. Sí, el recorrido que hemos hecho no tiene principio y no tiene final. No tiene fin, claro. Bueno, yo lo que quería es, si ya hemos acabado, acabar de la misma manera que hemos empezado.
y es haciendo un poco de meditación, momentos de silencio, recordando, pues eso, pensando en la paz en el mundo, en el enorme sufrimiento que hay, y con esto pues despediríamos la clase de hoy. Gracias y bueno, nos vemos en la próxima clase.